¿Hildegard o Hildegard? A ver, esto es como Kirk Douglas o Michael Douglas. Pues es lo mismo. O sea, la gente que ha estudiado la ha estudiado en español y tal, pues la llama Hildegarda de Bingen. Aquí lo docto y LOL, ¿sabes? Entonces, yo como cuando empecé a estudiarla era sobre todo por textos ingleses y por mi super adorada Victoria Cirlot, de la que os vais a hinchar de oírme hablar. Pues si Victoria Cirlot la llama Hildegard, ¿quién soy yo para no llamarla Hildegard, no? Así que, pues esa es mi respuesta a tu pregunta, Manuel. Me puedo poner mal borde, pero ese sería el resumen. ¿Por qué? Y me hace yo preguntas a Irma. ¿Por qué si has escrito un libro sobre Hildegard? Pues a ver, yo creo que... Eso. ¿Por qué una bruja del caos tiene algo que ver con esta señora? Porque esta señora era lo más. Pero bueno, para dar un poquito de información sobre Hildegard, bueno, en la escóbula siempre reís porque llevo 5.000 folios. Esto voy a sacar los trapos sucios. Entonces hoy solo llevo 3. ¿Vale? Tampoco los voy a leer todos, pero sí que hay cosas que no me quería dejar y las tengo aquí apuntadas. Pero bueno, así por daros pinceladas de Hildegard, pues Hildegard nació en el año 1098, 2 años antes del supuesto fin del mundo, en aquella época, el cambio de milenio. Nació en Maguncia, mi hermana Bárbara, llegando ahora, y un saludo a Misterios y Cubatas. Y así discretamente. Y nació en Maguncia, en Alemania, y ella era la última hija de 10, entonces fue entregada como diezmo, todo muy simbólico, para que fuera monja de clausura junto a su tía Jutta, que es personaje clave. Y una de las cosas por la que me fascina la vida de Hildegard von Bingen es porque es un claro ejemplo de la brujería. Sola no puedes, con amigos sí. Pues esto es un poco igual. Hildegard tiene un currículum extensísimo, le mandaba cartas al Papa en plan: Inocencio, tronco, espabila, así, pero dicho fino, y Inocencio, venga, espabilo. Y hacía todas esas cosas con una naturalidad que a mí me encantan, y además lo hacía porque tenía un equipo de amigos, y de gente guay a su alrededor, que estaban para ayudarla y para, pues al final, para perseguir sus sueños, porque su sueño era observar lo que tenía alrededor, plasmarlo y sacarle lo máximo a la vida, que por eso tiene tantos tratados sobre animales, plantas, minerales, las propiedades de las hierbas, de las flores, de todo lo que tiene a su alrededor. Ella lo investigaba, lo experimentaba y luego se encargaba de difundirlo, y se encargaba de que su comunidad se beneficiara de los conocimientos que ella adquiría. Entonces, claro, como bruja del caos, pues eso es brutal, porque la gracia es aportar, y la gracia es que ella opera en unos niveles intangibles, igual que la magia, pero al final todo tiene un porqué, y al final todo tiene un objetivo, que es crecer y crecer juntos. Y por eso me fascina Hildegard von Bingen, aparte de porque le mandé cartas al Papa en plan: Inocencio, relaja, que a mí eso me flipa. Pero también me gusta porque Hildegard, que como ya he dicho nació en Alemania, que su nombre lo indica, von Bingen impronunciable, y entonces ella, cuando fue entregada al monasterio, era un monasterio femenino, pero recordemos que en la época los monasterios femeninos no eran un monasterio femenino, no, eran como celdas adosadas a monasterios benedictinos masculinos. Entonces, claro, ella tuvo que pegarse literalmente en un mundo de hombres desde siempre. Aparte de que cuando ella empezó a tener visiones, recordemos Europa a tolerancia a tope con el tema visiones, una época muy bonita para tener visiones, y siempre estaba enferma. Ella tenía una serie de enfermedades que a día de hoy tampoco se ha sabido decir muy bien qué tenía, aparte de lo de las visiones, que si no eras bruja estabas loca. Entonces lo que tuvo que hacer es básicamente ser consecuente, ser primero sincera con ella misma, y a través del autoconocimiento, porque la gente quiere cambiar el mundo, pero nadie quiere cambiar el mismo, que es una cosa que también me fascina de la actualidad. Entonces, tú quieres cambiar el mundo, cambia tú. Ella tenía 2 opciones: o ser una víctima que sufre enfermedades, que es oprimida, que vive con una serie de reglas inquebrantables, o tiene la opción de, bueno, pues qué tengo a mi alrededor, cómo puedo trabajarlo y cómo puedo hacerlo saber a los demás. Una de sus obras más importantes, que es mi favorita, un momento muy bonito, mi obra favorita, ¿cuál es tu obra favorita de Hildegard? Es la típica conversación. Pues la mía es Escivias, que significa conoce los caminos, porque ella decía que no tiene ningún mérito que tú
sigas un camino que todo el mundo sigue, sino que tienes que conocer los caminos y una vez conoces todos los caminos ya eliges cuál tienes que seguir. Y en esa elección está el mérito. Y ese pensamiento para una señora que nació en el año 1098 en Alemania, que todos sabemos que Alemania es unos cabras locas que hacen todo a lo loco, pues, ironía, off, pues entonces tenía el doble de valor. Y aparte, por si no puedo ser más fan de esta señora, aparte lo que hacía era tocar todos los palos. O sea, es la precursora de la ópera, por favor, es que hacía autos sacramentales. Sus visiones las plasmaba, las reproducía en tablillas de cera y luego también tenía obras reveladas y obras científicas a la vez. Y a la vez tenía que pegarse con el abad Cuno, que es el malo de la película, por cierto, spoiler, que era un señor que lo que vio fue una oportunidad para aprovecharse de ella, haciendo que todo el mundo fuera a dar dinero al monasterio a raíz de las visiones que ella tenía y convertirlo en un lugar de peregrinaje para aprovecharse. Pero ella una vez más le supo dar la vuelta y se aprovechó ella de la avaricia ajena, le dio la vuelta y aparte de convertirlo en arte, lo convirtió en una forma de que su comunidad creciera todavía más. Fue la primera que fundó un monasterio femenino exclusivamente. Fue la primera persona que se le dio permiso para predicar, para hacer con 60 años del siglo XII, que no son los de ahora, que son 60 años que te subes a un caballo y te vas por los pueblos a predicar. Que es que estuvo dando caña hasta los 81 años y que con 80 años se negó a sacar a una persona que habían excomulgado aparentemente porque había pensado libremente y tal, y había hecho cosas y ella se negó con 80 años, que todavía tenía ganas de caña la señora. Y entonces, cuando me preguntan por qué ilegal, digo, ¿cómo no? O sea, ¿por qué no hay 5.000 libros al mes de esta señora? Por favor, si es que solo para contar... Me tengo algunos libros, porque esto es muy triste, que voy a hablar de mi libro, pero es que tenéis que leeros estos libros también. Pero bueno, este os lo leéis. Pero, por ejemplo, adivinad, Victoria Cirlot, en su vida y visiones de Hildegard von Bingen, no solo recoge las visiones y la poesía y tal, sino que es que además recoge algunas de sus cartas porque tiene un intercambio epistolar brutal, pero brutal, extensísimo. Y lo tiene desde pues otras monjas que tenían visiones y gente más o menos de su nivel o de su ámbito, papas, militares, emperadores, reyes, y le pedían consejo. Por eso es la Sibila del Rin, porque también a través de sus visiones ella consultaba. Y tiene una carta muy bonita, porque a veces había gente que le escribía. Tengo aquí una que es muy chula, que le dicen en plan: no confío en tus visiones, finamente, que fue nuestro amigo el Grenoble. Y entonces esto es lo que dice ella al monje Guibert cuando le escribe una carta a él y le dice: a mí esto de tus visiones no me cuadra porque como que no te quedas extasiada y no tienes así tal, sino que ella se quedaba totalmente consciente, estaba teniendo esa visión, que bueno, luego no mira a nadie, pero luego hablaremos del rollo visionario, pero hay una cosa muy bonita que en la Edad Media se habla ver con los ojos de la mente. Y es ese tipo de visiones del que estamos hablando, de ver con los ojos de la mente y plasmar. Entonces, como eso en aquel momento era una cosa inaudita, porque estábamos acostumbrados, pues yo como si hubiera vivido en la época, ¿vale? Estábamos acostumbrados a... Yo en el siglo XII era así, ¿sabes? Estábamos acostumbrados a ver este tipo de manifestaciones como muy teatrales, muy de privarse, extatismo y perder los sentidos. Y entonces le decían: a mí esto no me va. Y ella dice: no oigo estas cosas, ni con los oídos corporales, ni con los pensamientos de mi corazón, ni percibo nada por el encuentro de mis 5 sentidos, sino en el alma, con los ojos exteriores abiertos, de tal manera que nunca he sufrido la ausencia del éxtasis. Veo estas cosas despierta, tanto de día como de noche. O sea, estamos hablando de una señora que de repente hacía así, dentro visión, y entonces llegaban sus amigos, básicamente, que eran Ricardis von Stade y Volmar, su fiel amigo, y se ponían a transcribir lo que ella iba diciendo en alto. O sea, y eso no se hacía, eso era que pues, la gente tenía visiones, se quedaba ahí pipa, y se ponía a decir cosas, y la gente hacía lo que podía. Pero es que ella sacó de aquí libros, sacó una cantidad de libros tan impresionante, y además de donde no sacaba libros, sacaba pistas para investigar, en plan, ay, pues he tenido la visión de que deberíamos establecer el convento aquí,
porque he tenido esta visión muy simbólica también, un simbolismo alucinante, y al final acertaba. O sea, al final llegaba un momento en que decías, es que no le puedo negar que algo sabe, esta mujer algo sabe. Y además lo bueno es que es una mujer que sabe, pero no se cansa de aprender, no es un vaso lleno. Entonces siempre mejora y siempre va a más, y siempre es una inspiración ver a alguien que con 81 años del siglo XII sigue ahí a pesar de sus enfermedades. Y bueno, igual que ella tenía a Ricardis, tenía a Volmar, tenía a más personajes que aparecen en el libro, pues yo tengo a Aldo. Que de hecho fue muy bonito como empezamos a hablar de Hildegard. No sé si lo recuerdas. Sí. Hay una cosa que me encanta, que perdonad que te interrumpa, ¿vale? Y es que estas cosas ocurren de una manera súper mágica y con Sere, la primera vez que pude conversar con ella fue en una conferencia en la Asociación Espírita aquí en Madrid, que vino con Manuel. Y luego nos fuimos pues a hablar de lo divino y de lo humano y del vino. Y ya tras habernos exorcizado con el vino de buena manera, pues empezamos a hablar de muchas cosas. Y empezamos a hablar de música. Y claro, de repente yo adoro la música, pero yo no sabía que ella pues la vive también. Y empezamos a hablar y soltamos lo de Hildegard, y un momento tremendo de conexión. Y ha vuelto a ocurrir esta tarde, porque cuando has dicho lo último, mira lo que está aquí. Qué bonito. O sea, lo mismo, no oigo estas cosas ni con los oídos corporales ni con los pensamientos de mi corazón, ni percibo nada por el encuentro de mis 5 sentidos, sino en el alma con los ojos exteriores abiertos, de tal manera que nunca he sufrido la ausencia del éxtasis. Veo estas cosas despierta, tanto de día como de noche. Es curioso, o sea, con lo que tú cierras esta parte, de repente lo tengo aquí, y es como fantástico. Y te he cortado, pero tenía que decirlo. Dale. Y hay otra cosa que me gusta muchísimo de este momento, es que, como bien dice Manuel, se retrasó tanto, y cuando estuvimos en esa gran noche oscura de nuestro aislamiento todos, hablábamos y decía, ya llegará el día. Y claro, todo quedaba muy visionario, pensando ya llegará el día que nos veremos, porque decíamos, claro, nos vamos a ver con Jesús, nos vamos a tomar unas cervezas después, ya llegará el día. Y claro, ha llegado, y curiosamente ha llegado de una manera muy bonita, porque estamos aquí. Hay un libro que está completamente vivo, que también lo he traído, y es un libro al que, curiosamente, que se llama Las estrellas extinguidas. Estoy seguro que a Hildegard, que yo soy de los que dicen Hildegard von Bingen porque me llamo Aldo, con lo cual comprenderéis que Aldo muchas veces se dice helado o caldo, pues hay que decirlo muy bien. Entonces, si yo en ese sentido entiendo a Hildegard, pues creo que es un buen momento para el resumen que ella ha hecho de Hildegard, que es esto y más, descubrirlo también con esa propia capacidad de deslumbramiento que tenía ella, que esa capacidad, porque como bien dice Sere, ¿no? Estamos hablando de una mujer que, ante todo, creo que estaremos de acuerdo, fue una completa guerrera respecto a su condición y respecto a lo que los imperativos de la época mandaban, y mucho más en una mujer que para Inri tenía visiones, y mucho más en una mujer que para Inri tenía una cultura que era seguramente una cojera absoluta respecto a los demás. Por eso el cudo pues era como el pirañita que estaba intentando raspar. Y es interesantísimo porque, claro, estamos hablando de una mujer que en cierto modo era una diletante en el mejor sentido de la palabra, y una enciclopedia con piernas, pensamiento, sentimiento, pero con garra. No era una víctima del romanticismo de la época, en el cual ella era víctima de las circunstancias y se tumbaba frente a un árbol para que le llegase el Espíritu Santo y le solucionase todo. Al contrario, era una mujer, como bien dices, ¿no? que se carteaba con Barbarroja, que Bernardo de Claraval le escribió, claro, con un énfasis tremendo, y él fue muy escueto, dándole pues ánimos para que siguiese. Pero claro, ella aunaba esas visiones con actitudes de estratega también. Y pensemos en una mujer de aquella época siendo estratega en un mundo de
de personajes con esto peladito y que se supone que tendrían al Espíritu Santo y ese Dios masculino que obraba a través de ellos. Claro, montó su grupo, digamos, religioso dentro de su propia celda. Claro, no les convenía que se fuese, pues intentaron dinamitarla por todo lado, pero claro, estamos hablando de una naturalista, estamos hablando de una poeta, estamos hablando de una compositora fantástica y por ende una gran matemática, porque para hacer las composiciones que ella hizo hay que ser absolutamente matemático, pero al mismo tiempo hay que tener esa especie como de, lo que dicen los gallegos, ese xeito para poder proyectar espiritualidad sin que eso sea pasteleo, que eso es una cosa interesantísima. O sea, proyectó una sexualidad que yo creo que no estaba para nada oculta, que era una sexualidad que era muy explícita respecto a lo que ella concebía como esa gran conexión con el mundo, y además tuvo esa gran conexión con la magia, que es el arte, ¿no? O sea, saber proyectar todo eso, unirlo a la cultura y crear cosas tan fantásticas como la lingua ignota, ¿no? O la litera ignota, que es, madre mía, o sea, crear una lengua nueva, que eso implica una cultura en una época en la cual la cultura para las mujeres pues estaba absolutamente vedada, y pues para los hombres, si tenías esto, la tenías, si no, estabas muy mal, ¿no? Entonces, yo creo que no es baladí pensar que en este momento, después de nuestra noche oscura de aislamiento, tú vuelvas en realidad, no a presentar, sino a representar lo que es este libro, porque en realidad, si existen los gestos mágicos y los actos mágicos, yo creo que este es uno, ¿no? No es cerrar un diálogo con Hildegard, sino es traerla a este momento, que es el momento en el cual igual tenía que pasar todo esto, ¿no? Y eso de las estrellas extinguidas, pues yo estoy seguro que ella ahora sabe bien que quizás la extinción de esas estrellas es más bien nuestra observación, y le ganó al tiempo, que es otra cosa fantástica, ¿no? Es alucinante, o sea, es alucinante que a día de hoy, fijaros, una mujer, yo con las fechas soy un poco malo, por eso en mi cuadernito de campo anoto, nació el 16 de septiembre de 1098 y partió un 17 de septiembre de 1179. O sea, hasta en eso tuvo ese gran arte, ¿no? Entonces, fijaros, 1179 y en 2021 estamos hablando de ella. Es fantástico, fantástico. Y además se me ocurre, ¿no? Incluso, que igual es una alegoría, ¿no? El hecho de hablar de ella como bajando por unas escaleras, como metiéndonos en esa caverna, como en ese fondo, en esto, ¿no? Que es un poco lo que es ella, pues es fantástico. Y como me entusiasmo mucho, a mi querido Sindulfo le paso el testigo. Bueno, de Sindulfo es... No me he cambiado de nombre con lo de la pandemia, no he llegado a tanto, pero tiene que ver con una palabra clave, por si alguien lo quiere buscar, que es Anacronópete, que es la primera máquina del tiempo literaria, y Sindulfo García era el protagonista, y tenemos ahí nuestros guiños personales con el fluido García. Bueno, la verdad es que hablar del libro este, a mí me parece que nada es casual. El que hablemos hoy, en este escenario tan espiritual, después de esta pandemia, y sobre todo porque ha sido como un periodo de incubación. Fíjate, o sea, si esto lo hubiéramos presentado en el momento que sale, es decir, en marzo del año pasado, pues sería con otra vibración, con otro conocimiento distinto, más a las bravas, pero evidentemente nada es casual, y yo creo que nos estamos todos de acuerdo. Por lo tanto, se ha ido como generando, ¿no?, una especie de empatía alrededor, no solo de Hildegarda, pero yo tengo una teoría particular. Cuando alguien se dedica a hacer la biografía de alguien es porque tiene que haber una conexión. Hay unos hilos rojos del destino, y no por casualidad ha elegido a Hildegarda von Bingen, mi querida Hildegarda, y yo sé, y ella sabe también, que son vidas, en fin, no paralelas, porque estamos hablando de mucho tiempo, pero sí hay muchas similitudes, sí hay muchas inquietudes, y sobre todo hay muchas conexiones. Y sobre todo hay muchas serendipias. Y el juego de palabras no es baladí tampoco, porque si tú has elegido a esta mujer es porque en ella está sentido reflejada primero en su pasión por la música. Evidentemente estamos hablando de una mujer que conoce bien el arte de la música, y no solo de la música terrenal, sino de esa música más espiritual, más angélica, porque Hildegarda trató con los mejores eruditos de la época, pero también trató con los ángeles.
Y una buena bruja del caos trata con el mundo tangible y con el mundo intangible. Conoce lo visible y lo invisible. Muchas cosas que se calla. Tiene hasta 3 altares en su casa y una de ellas, además, que se lo dedica de libros a su abuela. Por lo tanto, su abuela también hace de conexión con una gran mujer que para mí no solo representa un personaje histórico, el de Garda von Bingen, sino que representa un arquetipo. Es la mujer sabia, la mujer que se tuvo que hacer a sí mismo, la mujer en una época oscura, entre comillas, que dio luz y dio claridad con sus conocimientos, que tocó prácticamente todas las ramas del saber y que no solo hizo la primera lengua artificial, que es esa lengua ignota, de la cual mucha gente pues lo desconoce, es la primera lengua artificial. De hecho, la han nombrado la patrona de los esperantistas, con razón, evidentemente, ¿no? Luego John Dee, en el siglo XVI, intentó hacer otra, que era el lenguaje enoquiano, pero no se parecía al alfabeto. Por lo tanto, las conexiones con el más allá no están como muy calibradas, porque si es un mismo lenguaje, desde el más allá debería coincidir con el alfabeto. Pero bueno, me quedo con el del Garda. Y es verdad que de las muchas cosas que tocó, y no me voy a enrollar un poco en la biografía, porque esto no es una biografía de Hildegarda, esto es mucho más. Esto es un viaje interior y esto es un viaje exterior. Esto es un viaje exterior porque ella ha tenido que viajar a ciertos lugares para encontrar ciertas claves, y es un viaje interior, es un viaje iniciático, es un viaje de introspección. La disculpa es Hildegarda, está claro, pero esto es un viaje a través de sus sueños lúcidos, a través de sus experiencias. Ella tiene una vida y una riqueza interior muchísimo más amplia y mucho más potente de lo que nos podemos imaginar, porque si no, no se autodenominaría la bruja del caos, serían muchas más cosas. La bruja es como un aspecto más donde utiliza la magia, igual que la utilizó Hildegarda, utiliza la magia como conexión con las otras realidades y también como la conexión hacia lo que es la concepción del arte, porque el arte son muchas más cosas. El arte no solo es un cuadro, no es una partitura, el arte es tu realidad y ponerla en contacto con la otra realidad, que es mucho más compleja, pero mucho más intangible. En el fondo, ella siempre, y además lo dice de una forma muy clara, ella siempre está en esa franja, ¿no? Ella es, por una parte, Smagger, tiene que, en fin, presentarse corporalmente hacia el resto de los mortales, pero ella también es una maga. Ella sabe perfectamente que lo que veía, lo que sentía Hildegarda, no es algo que forma parte del pasado, que forma parte de la Edad Media. Hay muchas personas, hay muchas mujeres que también tienen esa conexión con lo invisible. Pero lo interesante, Hildegarda, y esta es una pregunta que te quiero hacer porque te veo muy callada, es que no solo conocía muy bien ese mundo espiritual, que posiblemente sea el más conocido, ¿no? Esas músicas, cuando tú las escuchas, parece que te transporta, ¿no?, hacia un lugar idílico y además entras en un estado alterado de conciencia, porque son músicas angelicales, no lo olvidemos, son músicas inspiradas, son músicas que de alguna forma nos están transmitiendo un mensaje, muchas veces un mensaje subliminal. Pero es que ella también tocó el mundo de las plantas, el mundo de las enfermedades, el mundo de las patologías. Ella tenía, pues cómo no, pues un jardín de simples donde conocía perfectamente los alcaloides y las propiedades de cada una de las plantas que había allí. Por lo tanto, se considera también una de las grandes pioneras de esta herboristería. Pero es que ella, entre las muchas cosas que hizo, esa primera ópera incipiente, ese primer lenguaje artificial, querida Sere, creo que Hildegarda describió por vez primera el orgasmo femenino. Sabía que lo iba a decir. ¡Ping! ¿Cómo lo describió? Muy bien. La señora se le dio muy bien. Sí, sabiendo que era monja, sí. y supuestamente no tuvo contactos carnales. Claro, no, a ver, ella era muy lista. Al final, bueno, estamos hablando de la primera descripción en Occidente, porque en Oriente ya sabéis que no sé, no hicieron la tele tan pronto, entonces se entretenían más. Están más abiertas. Sí, sí. Otra, vale, Es un experiencia. gallego. ¿Veis cómo hago peor a la gente? Pues ella lo describió de una forma por la cual sí que entra la parte bioquímica, por decirlo finamente, pero sí que lo describe desde un punto de vista que tiene mucho que ver con lo que llaman los franceses la petite mort, que es como lo definen ellos, que es la pequeña muerte. Es ese momento de éxtasis y de comunión absoluta con el universo, que es como ella lo recogió. Pero sí que es cierto que le metió esa parte biológica. Ahora mismo, obviamente, es rudimentaria, ¿no?, para la época, pero sí que fue la primera que dijo, pero ¿por qué tenemos que negar esta condición? Y esta condición en una mujer encima, que es la que da vida, no tiene sentido. Entonces ella, pues se llegó y dijo, sujétame el cubata, Ricardis. Y se puso a describirlo, claro, os podéis imaginar la que se lió. Pero claro, ella, que se hacía muy bien la tonta, hacía como, ¿qué? Y la peña,
esto son las 50 sombras de Hilde, ¿sabes? De la época. Y la otra, ¿qué? ¿Por? Entonces, claro, con esa forma de hacerse la loca, que le salía tan bien, pues consiguió salir por la tangente. Sobre lo tangible y lo intangible, ella lo unificó en esto también, porque está lo tangible, que es el turrón, básicamente, pero también está lo intangible, que es la experiencia. Y ella era tan buena en todo lo que hacía porque sabía destilar experiencias, era su especialidad. Y también lo que hila también con la brujería, la magia del caos y todo tipo de magia, es saber... O sea, la magia no funciona si no le das la misma entidad que a la realidad. O sea, si tú tienes la realidad A y la realidad B, darle entidad a esas dos realidades son las que permiten operar en los dos lados. Estoy súper simplificando, pero es que si no, os pego un chapón que flipas. Entonces, dentro del arte, el arte es un canal en el que tú estás volcando esas percepciones, esas experiencias, esas sensaciones, como lo quieras llamar, y no es algo que ahora me he inventado yo, es que de la historia de la humanidad, la historia del arte, se basa en esa comunión con lo divino, en ese ir a una fuente de sabiduría común, las musas, la inspiración, todo esto, y plasmarlo. De hecho, yo pongo siempre el mismo ejemplo porque me gusta, porque es bastante actual, pero Alan Moore, que sabéis que es escritor y gruñón, que por eso me cae también, y mago, él siempre dice que a estas alturas de la vida, que tiene que reclamar la hechicería que no haya conseguido el arte por sí mismo. Y es que es una verdad como un templo. Y cuanto más se aleja el arte de plasmar algo, es cuando menos resuena con la gente y más dices, ¿qué es esto, no? Porque al final esa capacidad innata que tiene el ser humano de entrar en, pues eso, de tener esa relación, a veces más desarrollada, a veces menos, como el que tiene un sentido más desarrollado que otro. Hay gente que ve más de lejos o huele más, y hay gente que tiene percepciones. Y el hecho de que esta mujer, que ahora... quítate el chándal de la banda que sales. Voy haciendo la banda. Sí, el hecho de que esta mujer tuviera este tipo de visiones es algo que, como sabréis, pues siempre se tiende a decir: estaba loca, opción 1, o tenía epilepsia. Con todos ustedes, Manuel Berrocal, médico, psiquiatra. El lado oscuro del lado. Bueno, evidentemente en su día, vamos a ver, o sea, Hildegard, el gran problema que tuvo es que era una época que solamente podían ocurrir dos cosas: o que fuera bruja, o que estuviera poseída, o que directamente estuviera loca. Porque solamente a ella se le ocurre en el siglo XII ponerse a enseñar al Papa, al emperador, al rey y a todo el mundo. Ella se permite ese lujo. Pero claro, estamos hablando de algo muy concreto. Ella fue una mujer que tuvo muchos problemas de tipo físico, pero no establece en ningún momento, aparte de ciertos dolores de cabeza continuos, una patología que se pueda definir. Se ha querido asociar las supuestas visiones con dos cosas. Lo primero, con supuestos cuadros de migrañas, que sería la causa de ello. La migraña tiene la característica de que antes de que te dé el dolor fuerte tienes un estado así que te quedas como un poco nubilado, y que en algunos momentos, pues bueno, ha habido personas que aseguran que con ello tienen visiones y cosas por el estilo. Pero claro, no sería el caso de esto, porque ella siempre ha hablado de que era consciente en todo momento de lo que estaba viviendo, con lo cual la historia queda en el aire. Y la segunda sería la existencia de, pues eso, de la epilepsia minor, la epilepsia pequeña, que lo que te produce son directamente estados de eso, como de éxtasis, te quedas como aislado del resto del mundo, situación que claro también es ilógica en relación a lo que ella contaba. Con lo cual, el intentar asociarlo a una enfermedad es complicado. Pero sin duda alguna, lo que por encima de todo hay que tener en cuenta de esta mujer, no es ya la posibilidad de una enfermedad o no, o incluso sus propias visiones. Lo más importante, yo creo que es algo que normalmente no se valora, y es el nivel de inteligencia de esta mujer. Vamos a ver, pongámonos en el tiempo, siglo XII, la Iglesia haciendo lo que le sale de las orejas, imponiendo todo lo que le viene en gana. Una señora que es capaz de escribir, no es que estuviera mal vista, era hoguera inmediata. Una señora que fuera capaz de pensar, era hoguera inmediata, y ya no solamente, sino de estudiar. Y ella hace un juego perfecto. ¿Por qué? Porque ella se plantea y dice: ay, Dios mío, yo soy la tonta, ¿por qué me utilizas a mí? Habiendo gente tan importante. Yo, que no sé mediadora,
¿Cómo voy a ser mediadora de Dios? Y ella desde el primer momento, todos sus escritos están llenos de alusiones a sí mismo poniéndose a parir. Yo no tengo posibilidades, yo no soy nadie, yo porque te recibo esto, yo no estoy preparada. Jugada perfecta. Porque claro, con esa situación hace algo muy concreto. Rompe una imagen habitual en esa época de los elegidos por Dios. Todos eran elegidos por Dios, todos los que escribían, todos los que en un momento determinado eran capaces de decir que estaban recibiendo mensajes de Dios, todos eran especiales. No, ella era la última. La segunda jugada para mí, brutal, es que coge directamente y le pide permiso al señor de Caraval. Bernardo de Claraval. Don Bernardo. Don Bernardo, que en aquel momento era una persona muy importante y muy influyente a nivel social, sobre todo en relación con el Papa, pues claro, le manda los textos y le dice que bueno, que es que ella necesita saber si en un momento sus visiones son cosa de Dios o del diablo, pero que no entiende cómo el Dios la puede elegir. Respuesta de Bernardo: hombre, hija mía, ¿cómo no te va a elegir? Tú que eres tan buena, tan tonta, tan santa. Tú que no te enteras de nada. Eres el medio perfecto en un momento determinado para que Dios nos hable. Porque claro, tú no tienes ego ninguno. Con lo cual la jugada es perfecta. E inmediatamente a través del señor Caraval, don Bernardo para los amigos, consigue entrar en contacto con el Papa. Y el Papa le dice que sí, que de acuerdo. Y le pide permiso al Papa para poder escribir. No, ella no se dedica a escribir, le pide permiso al Papa. Si ella debe escribir aquellas cosas que está viendo, y el Papa llega y le dice, sí, claro, escríbelo. Con lo cual pasa de ser una don nadie a ser alguien que tiene el apoyo del Papa. Jugada maestra. Vamos, Maquiavelo, un aprendiz, que quede claro. Y no solamente eso, sino durante todo ese tiempo, yo no sé si las visiones eran reales, pero claro, ella nunca habla de que ella dice. Es Dios. Son las visiones. Las visiones dicen que la iglesia es una mierda, las visiones dicen que el Papa tiene que tener cuidado, las visiones dicen que no, si tienes algo en contra, le pide la responsabilidad de arriba. Con lo cual, la jugada me parece absolutamente brutal. Ella consigue hacer lo que quiere, que es a partir de los 40 años empezar a escribir de aquellas cosas que a ella le interesan, y encima que tener el apoyo de que nadie le pueda decir nada. Pero es que lo más gracioso ya no es eso, sino lo más gracioso es que, claro, es una persona que se pasa toda la vida escribiendo. No, yo no sé nada, yo no he estudiado nada, yo no tengo preparación de nada. Joder, menos mal que no tenía nada, porque Aristóteles, Pitágoras y demás están en sus escritos. Si no lo llegan a conocer, a ver cómo sales toda esa información. Que era la Lola Flores del medievo, que yo no digo Totalmente. reviento. O sea, recogía todo. No canta, no baila, no se la pierdan, pues. No hacía nada, pero hacía de todo. Que es igual. Total, que es que ya no solamente esa jugada, sino que encima, para mí, esto ya es un poco opinión personal, se permite el lujo de que esa tontería, esa representación, llega hasta el extremo de que cuando escribe, y escribe en latín, escribe mal, para aparentar. Necesita, claro, al monje de turno, a su amigo, que sea el que le corrija. Claro, yo, pobrecita mía, no sé escribir bien en latín. A ver, señores, estamos hablando de una señora que escribía en latín y que sus errores eran básicos. ¿Hasta qué extremo no les estaba tomando el pelo? Luego estamos hablando de una persona de una inteligencia demencial. Alguien que les tomó el pelo, hablando claramente, a todos los cenutrios que tenía alrededor. Todos tan contentos de que, ¡ay, qué buena, qué santa, que no sé qué tal! Y ella haciendo lo que le daba la gana. Pero fijaros hasta qué extremo llega ser maquiavélica, que a mí me encanta. Cuando habla del orgasmo, establecemos una situación clara. En esa época la mujer no podía tener esas cosas. Seamos sinceros, vamos. Descendiente de Eva, después de lo de la manzana y todo el rollo eso, la mujer no tenía derecho a nada. Ni siquiera a tener orgasmo. Y ella llega y dice algo muy sencillo. No, perdona. Eva no fue tentada, fue engañada. Porque el diablo, que es un personaje concreto, solamente tiene un sentimiento de envidia hacia la mujer,
Porque la mujer es capaz de hacer algo que él nunca conseguirá, dar vida. Con lo cual, acaba de dar la vuelta completamente a la tortilla y ha convertido a la mujer en una continuidad del varón. Porque Adán fue engañado, no fue tentado. Os recuerdo que Adán, se supone que fue Eva quien le engañó para que comiera la manzana. Con lo cual ya los dos estaban a la misma altura. Y como persona, ya podía tener las mismas situaciones de la mujer. O sea que si hoy hablamos de feminismo, empecemos a buscar los orígenes. Esta mujer fue capaz de ser absolutamente revolucionaria en su época. Pero no porque hiciera cosas de decir, bueno, es que era... No, vamos a ver. Se metió en filosofía, como hemos hablado. En teología fue capaz de dar clases a cualquiera. Se metió en astronomía. Primera persona que habla del heliocentrismo. El Sol como centro de nuestro pequeño universo. Primer dato importante. No vamos a hablar de todo lo que pudo hacer en su momento, pues bueno, a nivel de visiones y demás, lo que contar. El planeta Tierra como redonda. El planeta Tierra es redondo. Aceptaba, ¿eh? O sea, ahora será plano, pero en aquella época era redondo. Por eso digo Como se puede ver en este diagrama. Por ejemplo, ahí lo tenéis, buenamente. Que ya sabéis que estoy enfermita de la Gilde. Que sepáis que esto es una visión, otra visión y una galleta. Esto es cierto. Es una visión de ella. Esta es la primera representación abstracta que existe de la Santísima Trinidad. O sea, es la primera que hace una abstracción y sitúa aquí la única figura antropomórfica, y lo de alrededor es el resto, es en plan Espíritu Santo, tal, y lo hace así. Y cuando lo hace así, claro, la gente se queda bizca. Porque ahora sí, todo el mundo muy hippie. Pero hace esto en el siglo XII, Amparo. Y luego esta, que yo también soy ultra fan... es lo que estaba comentando justo Manuel. Aquí se ven, la Tierra es redonda, las 4 estaciones, porque dependen de la posición del Sol. Vale que lo de la Tierra es redonda, Ptolomeo, que sí, nano, que Ptolomeo. Pero, basta, Ptolomeo. Pero ella además hace esa representación de la atmósfera, representación de... O sea, hace un mundo circular con distintas capas y además le pone pues el aire que entra por aquí, o sea, hace como atmósferas y tal. Y a mí me encanta cómo representa las 4 estaciones aquí también. Y luego esto es una galleta, porque ella, esto es una galleta que se llama la galleta de la alegría, que, o sea, como el himno, que yo misma me troleo. Es una galleta que ella hacía a mi bola, ¿sabes? Hacía con varios ingredientes cuando la gente estaba deprimida, y en aquel momento era bastante fácil estar deprimido, porque siglo XII en Alemania, party hard en invierno. Entonces ella empezó, pues si le pongo jengibre, le pongo canela, le pongo azúcar moreno, le pongo tal, me hago una pasita tal, pues levanta el ánimo. Y es como su galleta más extendida, la galleta de Gilde. Entonces dije, pues te planto la galleta. Y estas cosas hago yo. Y todo lo que está diciendo Manuel... Pero te falta el ingrediente principal. No te le calles. No lo voy a decir. Que lo busquen. Bueno, lo buscáis. Al decir que es la galleta de la alegría, yo creo que la única diferencia es que no se fumaba. Es que no puede tener nada bonito, Manuel. Aparte, la galleta también cumple una doble función, porque la elevaron a los altares, por lo tanto es la aureola de Santa. Es santa. Sí. Además, es santa. No hay puntada sin hilo en esta imagen. Y de hecho, lo que está diciendo Manuel, pues eso, que se hacía la tonta, así un gran resumen, es por lo que yo llamé al libro Las estrellas extinguidas. ¿What? Me alegra que me hagáis esta pregunta con la cara enmascarada. Pues a ver, ella en el libro de Estivias, en el libro tercero, la visión primera, hay una visión que se llama el que está sentado en el trono, y se compone de 2 visiones. Una que es pues Dios, en el papel de Dios, y Featuring Dios, God. Y entonces luego hay otra visión que son las estrellas extinguidas, que mi hermana se quiere morir, que es una representación. Te estás troleando sola. Ya, es que no puedo parar. Si quieres hablo yo o algo. Te troleo yo un rato y te vas tranquila. Sí, por dejarlo hecho. Es que no sé, no puedo parar de crear, Bárbara. Y ya lo sé, lo llevo genial. Y entonces, esto es una representación que es, bueno, es la portada del libro que está parpadeando en plan ahí también arriba la space. Y esta es una representación que es un sueño lúcido que tuve con su visión, porque ella, cuando plasma las estrellas extinguidas, lo que ella está plasmando es cómo
Satán, que es la estrella, digamos, la estrella más grande que hay, quiere más conocimiento, pero desde el punto de vista del ego. Entonces, lo que pasa es que cuando el que en el trono está sentado dice por aquí y hace Satán, ¿qué dices? Vámonos, nano, y llama al resto de las estrellas, y el resto de las estrellas se alejan de ese conocimiento desde el ego, es cuando se extinguen. Pero se extinguen del verbo están extinguidas, no extintas. O sea, siguen siendo estrellas y todavía podrían recuperar ese brillo, pero lo pierden porque el ego les está nublando y se está poniendo en medio de la fuente de conocimiento, y es lo que hacía ella. Ella decía, no, yo adquiero este conocimiento, pero yo no soy la más sabia, yo no soy la que tiene el poder de hacer las cosas, ni valgo más que tú, ni valgo más que el otro. Y esa forma de representar, pues claro, ella al final está haciendo un cuadro en el que salen el demonio y sus acólitos. Eso en el siglo XII también. Y la otra se hizo un art attack, se puso a hacer estrellas y dijo, pues aquí está Satán. Y claro, toda la iglesia zampando estrellas, porque claro, tampoco le podían decir nada. Pero lo hace desde un punto de vista con mucho cariño, y no es la única vez que representa a la figura de Satán en sus ilustraciones y en su obra. De hecho, en el Ordo Virtutum, que es lo que hablábamos antes del auto sacramental y que es precursora de la obra, es un pepinazo de obra, va sobre el alma con las distintas virtudes siendo tentada por el diablo para que se vaya con él y no oiga las voces de sus virtudes. Claro, ponte a hacer una obra de teatro en la que sale el diablo. Pues ¿qué hizo? Que es que muy lista la Hildegard. Pues dijo, pues el diablo no habla. Cojo a un monje que se ponga a hacer ahí de masilla de los Power Rangers, porque no hacía nada más que así, y lo dejo y que no hable. Entonces cuando le iban a fiscalizar claro, porque iba ahí como las gays de la época, pero versión iglesia, y entonces iban a ver qué estaba haciendo. Claro, decían, no, y aquí está el diablo. A ver qué va a decir. No, es mudo, y además es mudo, no canta, y no tiene, porque Dios en su sabiduría no le ha dado el poder de usar la música, porque claro, como es un medio divino, pues no puedes hacer música. Y así es como ella iba driblando y se iba abriendo paso, y al final hacía lo que quería, que yo soy muy fan de hacer lo que quieres a lo tonto, ¿sabes? Al merme. Y entonces esta señora, que es grandísima, la gracia que tiene también es que al final habló de lo que quiso, habló con quien quiso, habló cuando quiso, e hizo lo que quiso en el siglo XII. Y además lo hizo contando lo que decía antes Manuel, con gente, porque ella sí podía transcribir sus visiones en latín, pero tampoco era tonta. Ella tenía al lado al monje Volmar, que era básicamente su enlace con los benedictinos y su enlace, digamos, masculino aliado, y no de los que molestaban a las monjas, que eso también hay mucha tela. Y luego tenía a Ricardis von Stade, que o sea, como dice la Biblia, el que tenga ojos que vea, que era su amiga, ¿sabes? Y pupila, y era una tía de la super alta sociedad, porque así haciendo un paralelismo, pues Hildegard era de Diego de León, pero es que Ricardo von Stade era de Goya, ¿sabes? Entonces, esa señora que además estaba controlada la parte de la iglesia por su hermano, y ella controlaba, tenía otro hermano militar que controlaba lo militar. La madre, que era muy clever Heber, dijo, pues métete aquí con Hildegard, arrímate, y nos hacemos un Hilde 2. Entonces la arrimó, ella no lo sabía, pero al final pues se querían, o sea, spoiler, se querían. Y le enseñó todo lo que sabía y la empezó a formar, y ella, que sí que tenía un latín súper, de señora rica, en un colegio de pago, ¿sabes? No era público, y entonces ella tenía todo ese conocimiento, y entonces pasaba el filtro, digamos, lingüístico de Ricardis von Stade, pero luego también pasaba el filtro de Volmar. Entonces, al presentar eso también, en el que se supone que hay alguien que está supervisando esto, pues pasa mejor. Y al tener unos escritos en un idioma tan bien cuidado y con un cuidado del lenguaje tan grande, eso también a nivel, pues para comunicarte con papas y tal, pues viene muy bien. Entonces ella fue tan lista, como dice Manuel, de qué tengo que hacer para llegar aquí, que es una de las máximas de mi vida. Si sabes el qué, te inventas el cómo. Pues eso es Hildegard von Bingen, señoras y señores. Y por eso soy tan fan. ¿Y por qué tiene que ver con la brujería? Pues a ver, en realidad yo me hago bruja por molestar, porque o sea, lo mío es molestar. Pero
uso el término porque yo soy muy Team Coromines, que Coromines es el que habla de, bueno, y más gente, ¿no? Que habla de la bruja como entidad que está, pues que está así en un lado y al otro del velo y tal, pero es una entidad intangible y que si acaso cuando entrar en comunión con seres ya tangibles, pues entonces en ese momento en el que el espíritu está en comunión con esa entidad, pues entonces ya es una bruja, pero una señora que mezcla hierbas, pues no es bruja, es una señora, pues una herbalista, ¿sabes? Y cosas así. Pero ella sí que había estado en ese sendero de me van a llamar bruja y verás la que me cae, y es hora de reivindicar ese término también. Gente que lo está haciendo ahora, Oculta Crafts, por ejemplo, que también los conocéis, pues gente que está diciendo, bueno, la Inquisición llegó y se cargó y dijo, a la bruja, todo lo que no me gusta lo meto aquí debajo, todo lo que no va según mi mandato, según lo que yo quiero, según mi visión, pues lo meto aquí, barro debajo y lo persigo. Y entonces pues es una forma de decir, bueno, que no pasa nada, que es que eso de comunicarse con la divinidad no tiene por qué pasar por un mediador. Y aquí enlazamos con el sendero de la mano izquierda, el sendero de la mano derecha, que también es un pepino esto de hablar, pero Aldo se parte, pero que no hace falta un mediador, que es que todos los seres humanos tenemos esa capacidad de comunicarnos con lo divino. Y aunque yo soy la primera que recomienda, ¿estás teniendo visiones? Podríamos ir a un mediquito, ¿sabes? Podríamos revisar, es hora de revisar tu salud mental, ¿sabes? Que sí, que ella también lo hacía, pero también es hora de que pues estos temas se puedan hablar sin que haya risas o haya persecución o haya prejuicios o haya lo que sea. ¿Qué aparece en el libro? Pues mi recorrido personal desde el me voy al mediquito, ¿sabes? Hasta pues me ha hecho el mediquito que lo que hay, ¿sabes? Básicamente intercalado con pasajes de la vida de ella, porque lo que decía Jesús antes, ¿por qué elegiste a Hildegard? Pues porque yo no tenía referentes en la vida, o sea, mi madre y tal y todo eso, pero no tenía referentes, yo no conocía a nadie que no fuera, o sea, que fuera Magel, en plan, no, que yo tengo que currar, ¿sabes, señora? Y que tuviera cierto tipo de experiencias que iban pues del más allá y todo eso, por resumir mucho. Y cuando encontré la figura de Hildegard, que fue un reencuentro en realidad, porque yo había estado cantando a Hildegard cuando era pequeña, muy mal, por cierto, ahora que lo he repasado, digo, con más emoción que acierto, lo cantaba en el coro del colegio en el Día del Señor, yo en el Día del Señor. Adelante, amigos. Pues nadie entiende nada, o sí. Y entonces cuando yo cantaba estas cosas, pues yo me quedaba pipísima. Años después, preparando una performance de Aleister Crowley, plot twist, pues ahí cantamos una canción que es muy básica en aquella época, que aparece también en el libro, y Angelis, el Angelis básico, y entonces a partir de ahí empecé a recordar y llegué a la de Cruor Sanguinis y el resto, y dije, ay Dios mío, esto lo he cantado yo. Y entonces fue cuando ya me puse a empollar la obra de Hildegard y yo, ¡ay señora! En plan, a cantarle saetas a los libros y eso. Y pues la verdad es que fue muy triste de ver, pero me hizo muy feliz, porque dije, si esta señora en el siglo XII, que tiene a todo el episcopado así, ¿sabes? Y está viviendo esto de esta forma, y lo vive con una naturalidad que es, mira, te pasan cosas, Hilde, pues ya está, pues chica, pa'lante. ¿Qué hago con esto? Pues mira, tú aprende y lo que puedas, pues compártelo, transfórmalo en arte y compártelo con la comunidad y pues procura que la gente que te rodea, pues esté feliz. Y dice, pues si lo hizo esta señora, ¿para qué voy a inventar yo la rueda? Entonces, pues aquí estamos. Y aquí me he venido yo, con mi Jesús, con mi Aldo y con mi Manuel, a contaros este tema. Pues hay una cosa que quiero aprovechar, porque además es hila con todo esto, ¿no? Lo bonito de los diálogos es que cuando estás con gente de la que puedes aprender, pues constantemente hay como vías de información, como hilos de información. Y pienso en su época ella, ¿no? Hildegard, que pues igual se podría nutrir de ecos de San Agustín o de Séneca, pero que tenía esa misma, digamos, esa capacidad de síntesis, de estrategia que la tenía, como para llevarla a su terreno, digerirla y mostrarla como algo nuevo, que quizás sea una síntesis de todo ello, ¿no? Y eso entronca muy bien también con la idea de la magia, con la idea de
esa especie de comunión entre lo aparentemente sutil y con lo real. Y es una manera de crear... Su obra no deja de ser una especie de gran sigilo, en el cual quien quiera ver, verá. Y que particularmente pienso que Crowley le haría así por mil motivos. Pero es interesante porque tanto la vida de Hildegard, su obra, que digamos es una extensión completamente sociológica del contexto que tuvo en su época, como este libro, tienen algo muy común, que es el juego de planos. El juego de planos en el cual la experiencia, digamos, de lo que tú has plasmado aquí, tus vasos comunicantes con el momento Hildegard, para hacer como un juego de situaciones en el cual se mezclan tiempos, por decirlo así, o en el cual tu experiencia puede estar unida a la de ella, no deja de ser quizás también un reflejo de la sociología de una mujer en una época en la cual tenía que hacer eso para sobrevivir, independientemente de que realmente lo sintiese, ¿no? Sino que era su mecanismo de situación como entidad. Porque vamos a ver, una mujer con esa brillantez, como bien ha dicho Manuel, evidentemente en muchos momentos ha tenido que sentirse absolutamente sola y ha tenido que estar con las antenas completamente dispuestas porque sabía que iban a ir a por ella. Entonces, pero desde el primer día. Totalmente. Entonces, esa estrategia de supervivencia mezclada con ese hálito de lo que puede ser la inspiración y la creación, llevados con mucho talento, porque no era una wannabe, o sea, tenía el talento realmente creativo, pues implica quizás ese elemento mágico de la trascendencia del propio arte, ¿no? De la creación. Entonces, yo quiero preguntarte, porque claro, tú nos has contado que el libro era, digamos, ha sido una especie de unión de dos mundos y tal, pero cuando tú has estado escribiéndolo, ¿tú qué has sentido en esos momentos en los cuales has estado sola con el folio o el ordenador? ¿Qué has sentido? Pues te voy a hacer un resumen para toda la familia. Yo cuando... Bueno, sí, da igual, te lo voy a contar. Pues mira, tú lo has querido, Aldo. Pues a ver, cuando... veréis. Cuando... Le falta el gato. Mi gato imaginario y yo os vamos a contar esto, ¿sabes? Y una botella de absenta aquí puesta. Sí, más es más, yo soy muy folclórica. A mí todo lo que me traigáis... Y una planta aquí de la alegría. De la alegría, sí. Es que así no va. Ya, el ambiente ya está. Imaginaos un chill out. Proceda. Un chill out místico, ¿sabes? Pues a ver, resulta que yo cuando me empecé a... Claro, yo me leí todo lo de Hildegard en varios idiomas, en plan, ¡vamos! Entonces, yo estaba viendo muchos, lo que dices tú, vasos comunicantes y puntos en común, y también yo decía, pues a lo mejor si yo escribo lo que me pasa a mí, y escribo cuál es mi camino, sin fliparme, sin decir, ajá, os voy a contar qué movidas me pasan, sino en plan, matadme, eso es el camino real, y con toda su mierda, básicamente, digo, pues es que a lo mejor hay alguien que lee este libro y dice, ahí va, y es una serendipia, que es la intención del libro, ser una serendipia que te lleva a tu camino. Hay gente que me escribe que resulta que tenía dolencias muy parecidas a las de Hildegard y ahora están con el recetario de Hildegard y se encuentran mejor. Yo no he hecho nada. El recetario es de Hildegard. Pero al leer algo que le resonaba tanto y que le llamaba la atención, y aparte de sus propias experiencias, pues han llegado a conocer a Hildegard, o han llegado a ahondar en ella, o han llegado a mil cosas, miles de coincidencias y tal. El caso es que yo decía, yo quiero contar mi recorrido por traducir mucho por la magia, ¿sabes? Por ponerle un nombre. Y lo quiero contar bien, o sea, lo quiero contar con todo lo que hay. Y quiero también quitar esa imagen de persona que vive, ¿sabes?, en una casa heredada por su padre o su abuela y que no tiene que hacer nada en la vida. Y cómo se compagina esto, cómo se compagina ser un magel que paga sus facturas y que tiene que trabajar con magels, y cómo se compagina esto con esta vida. Y la forma que tenía era, yo no puedo escribir este libro en mi casa, me tengo que ir a un castillo. Y es que además fue así, me tengo que ir a un castillo. Y todo el mundo, pues muy bien, ¿eh? Y entonces me fui a un castillo, que era el Parador de Sigüenza, que es un castillo. Y entonces, claro, como a mí me iban viniendo cosas, y en ese momento pues estás en una reunión con proveedores y no puedes decir, espérate un momento,
que estoy ahora en plena voy a poner a escribir un libro sobre una mística del siglo XII, ahora seguimos. Pues entonces me creé un servidor, que es un servidor en Magia del Caos, que es una entidad, o sea, súper simplificado, ¿vale? Y entonces, cada vez que me venía un golpe de estos de inspiración, aparte de registrarlo, pues mandaba esa energía al servidor. Entonces, el servidor iba generando ahí como su bola de energía. ¿Por qué? Porque yo necesitaba que lo que fuera a plasmar luego no fueran solo palabras, sino que todas las emociones, las sensaciones y las experiencias estuvieran ahí registradas y volcadas también. Entonces, cuando yo me fui al castillo de Sigüenza, me escribí el libro en 4 días. O sea, entonces, porque llegué y dije, atención, ras, y me puse ahí 16 horas por día y saqué el libro. Y el libro, tal cual salió, fue con un lacito. Estaban ahí David leyéndose él una, léete esto, yo no puedo más. Tolu también, Pili, que encima está opositando, que es doble mérito. Y bueno, mi hermana también ayudando, y la pobre pues diciendo ya que esta es la hermana que me ha tocado. Y mi hermana tiene amor del duro, es el que hay en mi familia y no hay otro. Y entonces, pues entre todos, y es lo que hablaba antes. Nosotros que no nos toca nada. Y entonces eso al final es lo que los vasos comunicantes de la vida de Hilde, que son pues ese recorrido buscando los huecos del sistema, buscando las grietas por donde se pueda colar el agua y por donde pueda entrar la luz, sumado a entender que no tienes por qué hacer el camino sola, porque a lo mejor no tienes a alguien exactamente como tú, pero tienes a gente cerca, ¿sabes? que tienen experiencias similares, a una forma de entender el arte, una forma de entender la historia, una forma de valorar, y un especialista de la salud mental viene muy bien viene muy bien en tu equipo, ¿sabes? Y claro, cuando tú vas a alguien y dices, oye, pues mira, me pasa esto y lo otro, esto ha pasado toda la vida, pues te quedas más tranquila. Y entonces, luego te recomiendo un especialista, te quedas más tranquila, ¿sabes? Y luego pasas tus escáneres cerebrales, tus cosas de neurólogo y tus movidas, y te dice el tío, pues te ha tocado, y David, pues me ha tocado, y ya está, y te quedas más tranquila. Y todo eso también está plasmado aquí, porque hay una cosa que me molesta mucho, a mí me molesta casi todo, pero esto también, y es el rollo de romantizar. ¿Vale? A mí esto de romantizar, en plan, porque soy una elegida de Dios, o de 3, o de los que sean, y me ha elegido y no sé qué, y es como, ¿por qué? Y luego así, ¿sabes? Y luego, dame que te voy a, ¿sabes? Que te voy a iluminar. Y estas cosas me molestan mucho, y me molestan cuando alguien le da más bombo a algo de una experiencia, y además también se nota mucho cuando alguien te cuenta algo y tú estás diciendo, si es que apesta, ¿sabes? Apesta. Entonces digo, bueno, pues yo voy a soltar aquí mis historias, voy a alternarlo con la vida de ella para que se vea que es magnífica esta mujer, y que sirva también para que la gente siga tirando del hilo. Hay gente me ha escrito también gente pues que estaba así muy desanimada y se han puesto a leer la biografía de esta mujer y están ahora a tope. Gente que tenía dolencias también y tenía problemas, pues se ha puesto a investigar los libros de física, etcétera, que es donde ella recopila, y ha empezado a coger remedios así. Y gente que me escribe, pues tenía una alergia que no me detectaban y me he puesto con esto por probar y tal. O sea, cosas así, desde cosas, digamos, útiles y tangibles, hasta cosas como, pues yo también me quería morir y, ¿sabes? Y he visto que estas cosas pasan y que es lo que hay y que hay que convivir. Y que la clave de todo es autoaceptarse. Porque al final, y con esto ya voy a hacer ahí, cierren lo alto ahí. Porque hay una cita que es la que destaco aquí en el libro, que es de Elaine Beleza. Normalmente se la enchufan a Hildegard, porque claro, como Hildegard es tan buena, pues todo lo bueno es de ella, pero esta vez no. Es de una señora que se llama Elaine Beleza, y lo hizo en un artículo sobre ella. Y este es el resumen del libro, este es el resumen básicamente de mi vida, y esto es como yo lo plasmo aquí. Elaine Beleza dice: no podemos vivir en un mundo que no es el nuestro, en un mundo que otros nos interpretan. Una monja, de clausura. Un mundo interpretado no es el hogar. Parte del terror es recuperar nuestra propia escucha, para usar nuestra propia voz y para ver nuestra propia luz. Y por eso Hildegard von Bingen es lo más. ¿No?
Pues Bueno. un aplauso. En fin, como nos vamos acercando al final, que estos señores luego dicen que se quieren ir a su casa. Claro. Yo creo que si tenéis algo más así de cierre y pasando... Yo quería solo hacerle un par de preguntillas muy rápidas. Una de ellas, además, viene al hilo de lo que tú acabas de comentar. Si realmente para ti, además de muchas cosas que es este libro, para ti este libro ha significado una terapia o una catarsis. Pues una catarsis, porque la terapia todavía la tengo pendiente. Estamos trabajando en ello. Y siguiente pregunta. Ya sé que una palabra solo es difícil resumirlo, pero bueno, daba un poco la impresión de que había una parte ahí terapéutica de, bueno, exponer cosas que tú querías expresar, por lo que tú has dicho antes, porque podía ayudar a otras personas que estuvieran en ese mismo trance. Porque está claro, cuando tú te metes ahí de hoz y de coz, no es para contar la biografía de Hildegarda, que hay otras biografías, sino para contar un aspecto de Hildegarda que a ti particularmente te ha tocado la fibra, ¿no? Te ha llegado al corazón. Y la otra, y aprovechando que está Aldo, además dos personas que tenéis ese contacto, ¿no?, con otras realidades más sutiles, en aquella época, y estamos hablando del siglo XII, las visiones eran más habituales de lo que parecían, las visiones místicas. Y en aquella época se creía en las visiones. Es decir, si alguien tenía una visión, y más si estaba dentro de la jerarquía eclesiástica, se tendría a creer que es verdad, que tenía una visión. La duda estaba si esa visión era celestial o era demoníaca, ¿vale? Y ahí es donde venían todos los problemas, y muchas de las que eran místicas, que luego se convirtieron en santas, algunas caían en la herejía, ¿no? Por ejemplo, las beguinas, ¿no? Las beguinas para mí me parece un movimiento femenino también de esa misma época, increíble, ¿no? Porque se convirtieron en las pioneras, en fin, de la enfermería y del tratamiento a los más desfavorecidos y del consuelo espiritual, pero sin embargo no estaban ni como mujeres casadas ni como mujeres eclesiásticas, y aún así muchas de ellas acabaron en la hoguera porque consideraban que determinados principios revelados no coincidían con la ortodoxia católica. Entonces, mi pregunta es, pues digo, como vuestra experiencia, cuando uno tiene este tipo de visiones, cuando uno coquetea con el otro lado, ¿no?, y tienes, bueno, pues vamos a llamarlo revelaciones, trances o mensajes místicos, ¿hasta qué punto uno es consciente de que esos mensajes llegan, vamos a llamarle, de la parte luminosa o llegan de la parte oscura? Es decir, si llegan de ese, vamos a llamarle, de ese engranaje celestial, que es al que llegaba Hildegarda, pero que muchas veces, como bien sabéis, hay trampas, hay camuflajes, y hay veces que el personaje que da el mensaje no es exactamente lo que dice ser. Y de ahí venían muchísimas cuitas, y por eso Santa Teresa de Jesús estuvo en un tris de ser condenada por hereje, y por eso Sor María Jesús de Ágreda, a pesar de todas sus vocaciones, estuvo a punto de ser quemada por la Inquisición porque tuvo un proceso ni más ni menos. Es decir, ¿por qué? No porque dudaran de que tenía visiones, sino porque dudaban de si esas visiones realmente procedían, vamos a llamarlo, de lo alto, o procedían de la parte más oscura. ¿Algún consejo que nos podéis dar a los que somos principiantes en estos menesteres? Tú eres la estrella, tú primero. Yo siempre cojo el teléfono, Jesús. Yo es que no creo, yo creo que el reduccionismo bueno o malo, el rollo maniqueo, es un constructo humano. O sea, entonces... Sí, por eso hablo de la luz y de la oscuridad, claro, no sé. Pero es que la vida Sí, sale de la complicado. oscuridad porque la semilla germina dentro de la tierra que está oscura. O sea, ahí no llega la luz todavía. O sea, yo no creo tanto en una división de lo bueno y lo malo, porque además lo bueno y lo malo es también otro constructo social, pero sí que creo que no hay, o sea, cuando el tema de visiones o el tema de revelaciones o el tema de intuiciones, porque yo le doy muchísimo valor a la intuición, muchísimo peso a la intuición, para mí consiste en entender que no hay nadie a tu servicio, porque muchas veces se instrumentaliza y dice, no, me ha dicho que haga esto por esto, o me han dicho, o gente que le pide, ¿no? Gente que hace invocaciones, te digo que me hagas esto porque yo creo más en una alianza y en un equilibrio entre, bueno, se suele llamar uno y otro lado del velo, por decirlo así poéticamente, y yo creo en ese equilibrio y creo que al final tú tomas tus decisiones. O sea, el diablo me obligó, me parece una excusa muy cutre, ¿sabes? En general. Y no es tanto lo que se te revela, sino lo que haces con lo que se te revela. Tú por ejemplo, y ahora le voy a hacer el pase de pechito a Aldo, ahora que no nos escucha,
Por ejemplo, ¿sabes? Por ejemplo, cuando tú estás, cuando vas, por ejemplo, con EPTA y vais a ver a un lugar, podría haber varias opciones. Podría haber alguien que va a un sitio para aprovecharse de esa familia. Vamos a poner, ¿sabes? Los ha habido. Económicamente, Sí. etcétera, etcétera. O tú puedes ir a un sitio en el que vosotros muchas veces os habéis vuelto. Pues mira, yo no he sentido nada, no he visto nada. Así también. Y así también de veces. Sí. Entonces, pues vosotros también estáis in the garlic. Sí, es que lo que es interesante en todo esto es que cuando te ocurren estas situaciones, nunca debes perder de vista, primero, que tú eres un ser pensante, que tú tienes tu propio sentido común. Por eso siempre he dudado tantísimo de esas apariciones marianas en las cuales de repente ves a alguien diciendo, ponme una cripta aquí. Si eso es una virgen, yo salgo corriendo, me da miedo. ¿Sabes? No, o sea, hay algo que no cuadra. Hay algo que va más allá de tu predisposición, y es esa punzada que todos tenemos en algún momento, que es ese sentido común, que aunque no queramos oírlo, está ahí, ¿sabes? Y en estas cosas, como cuando te ocurren, tú eres el primero, si no eres un flipado, eres el primero que sabes que es una cosa de locos, pues vas generando de una manera u otra cierto mecanismo que generas una cierta distancia para poder situarte mejor en el contexto. Entonces, los colores ya cobran otros matices, y te vas dando cuenta que yo quería decir esto, pero igual en el fondo es esto. Entonces, digamos que en cierto modo te conviertes en un espectador de ti mismo también, y eso te permite no creerte un iluminado y no creerte que tú tienes la batuta, ¿no? Entonces, que esos son los verdaderos fantasmas, claro. Pero A mí me da más miedo los vivos que los muertos. Sí. Siempre. Pero creo que Jesús, permíteme, finalmente, quizás como en el caso de ella y de muchas otras personas, ¿no? El sentido común es lo que va afinando tu propia herramienta de percepción. Pero claro, el sentido común es lo que menos se afina, porque es lo que menos conviene, porque es mucho más fácil decir que estás viendo todo. Ya sabes, el sentido común es el menos común de los sentidos. Por desgracia. Sí. Ella recopiló, más que otra cosa, el conocimiento de la época. A fin de cuentas, el aprendizaje ese que tuvo de la utilización de hierbas, de los minerales y demás, era más saber popular que otra cosa de la época. Pero claro, muchas veces de esos recetas que ella daba se han hecho muchos comentarios de tipo negativo, que el tiempo ha ido demostrando que no tenían base. Por ejemplo, te puedo decir, una de las técnicas que ella utilizaba, una de las recetas que ella utilizaba para lo que era la psoriasis, lo que hoy podríamos llamar psoriasis, una enfermedad de la piel y demás, era la utilización de la sangre menstrual. Claro, ella se decía, esto, sangre no sé qué, diabólico, esto no sirve y no sé qué. Vamos a ver, la sangre menstrual tiene un índice de estrógenos muy altos. Todas las cremas que hoy en día se utilizan están hechas a base de estrógenos. O sea, de alguna manera estamos hablando de eso. Su conocimiento era un conocimiento que la gente de la calle sabía, que conocía. El gran valor es que ella lo recopiló y lo escribió. Y fue capaz de dar toda una serie de recetas, toda una serie de datos, muchas de ellas asociadas a la creencia de la época, pero que cuando tú las analizas te encuentras que detrás no es una parida directamente, sino que hay una verdadera base que luego los años han demostrado farmacológicamente que eso tenía una base. Mira, te recomiendo el siguiente libro, Verá. El personaje, porque es que cuando lo estaba leyendo me lo recordaba. Es un personaje muy posterior, del siglo XVIII, que era Emanuel Swedenborg. Físico, Claro. matemático, geólogo, en fin, lo sabía todo, de todo. Es decir, sabía todas las ciencias ortodoxas Y alguna no ortodoxa. y llega un momento, también a una edad bastante longeva, porque realmente Hildegard hasta los 50 años prácticamente no empieza a tener este tipo de visiones y no empieza a cambiar un poco su percepción de la realidad, pues lo mismo le pasa a Emanuel Swedenborg. Es una persona totalmente respetada, un catedrático, un sabio en todo orden de cosas. Además, eso, conocido por emperadores, por reyes, por papas y por lo que fuera menester. Y llega un momento en que empieza a desvelarse ese velo de Isis, ¿no?
Y entonces empieza a tener contacto con lo que llama entidades angélicas. Y a partir de ese momento empieza a conocer lo otro. Es decir, lo heterodoxo, lo invisible, lo prohibido, lo mágico. A partir de ahí le caen tortas como panes. Porque, hombre, este hombre se ha vuelto loco, lo de siempre, ¿no? Se ha vuelto loco con lo listo que era, ¿qué le ha pasado? Claro, se le han fundido los plomos, había tanto que ahora desbarra, ¿no? Seguía sabiendo lo mismo que sabía antes del ortodoxo y entra en el otro mundo del ortodoxo porque son revelaciones que no hay forma de conocerla a un nivel consciente o académico, sino salvo que tengas, pues eso, una especie de ciencia infusa por unas entidades supuestamente superiores a nosotros. Bueno, pues a partir de ahí empieza a escribir tomos y tomos y tomos, también por revelaciones, pero contando con pelos y señales lo que pasa no solo en la Tierra, sino fuera de la Tierra, es decir, lo que hay en el universo, las jerarquías angelicales, las jerarquías demoníacas, datos de música, datos también de geología, de matemáticas, de astronomía, de todo. Pero hay un pasaje muy divertido, un poco extravagante de Swedenborg, que al parecer vio a Cristo en un café de Londres, Sí, y ahí es ¿verdad? donde tuvo una revelación tremenda, ¿no? Entonces, y de hecho William Blake fue bastante seguidor de Swedenborg hasta que llegó un momento en el cual Sí, ya empezó lo nombra. Porque se a reconoce. Y evidentemente William Blake hablaba de que él se reunía con Swedenborg. Y que era otro místico, claro, hombre, o sea, y lo plasmaba en sus hablando- poesías y sus Es poemas. fantástico. No, no. Pero imaginaros en un café de Londres. Ahí lo dejo. Ahí lo Pero, dejo. pero fijaros la situación, o sea, si volvemos a nuestra querida Hildegard, tenemos la característica de que cuando a ella la prohíben, porque claro, has hecho el comentario de que en un momento determinado entierra a una persona, o sea, un caballero que estaba, le habían, bueno, Que la cogen en Sí, el cementerio de su, de su Estaba monasterio. excomulgado, y que sí. directamente, pues bueno, la iglesia monta el follón porque ese señor hay que sacarle de allí, porque estaba excomulgado. Ella se niega a hacerlo, consigue el apoyo del Papa y demás, pero los curas consiguen algo. La prohíben directamente que no puede cantar las canciones de iglesia, Ni como tocar- quien ni dice. tocar las Y la campanas. señora con dos orejas, por no decir otra cosa, empieza a Ha escribir dicho música. Fantástico. Si no me dejas a mí cantarla, pues yo me hago la mía. Y toda esa obra musical que tienes se produce realmente por eso, porque no la dejaron cantar. O sea, es que hay que ver la visión de esta mujer realmente, pero no ya como alguien de doctora de la iglesia, de no sé qué y demás, sino como mujer, lo que fue capaz de hacer en una época en que precisamente por eso no tenía derecho a nada. O sea, es lo que a mí personalmente me alucina, que quede claro. No sabe cantar, no sabe bailar, no se la pierdan. Evidentemente. Y ya está, y está haciendo Maríajo así, que no sé si es que Sí, quiere un creo que piti. Sí, que vamos a ir cortando, sí, ya toca. Bueno, nada, daros las gracias por haber venido, como se dice normalmente, gracias a Aldo y a Jesús, que han hecho que este ratito no lo pasáramos tan bien, hay que ser sincero. Gracias a Sere por haber escrito un libro que os aconsejo que leáis, como está mandado, que quede muy claro. Y sobre todo, gracias a Hildegarda por ser quien fue y por lo que nos dio. Y que quede claro, por encima de todo, si no hubiera subido a los altares por todo lo que hizo una cosa que sí tendría que haber subido por ella. Metió el lúpulo en la cerveza. Hombre, Ella es la que consiguió. Visionaria. Que quede claro. La cerveza tenía un gran problema y es que, bueno, se endulzaba con miel, con toda una serie de elementos y demás, y allí crecía de todo. Con lo cual, creaba muchos más problemas que otra cosa. Entonces ella descubre que el lúpulo, que es una planta que había en Alemania, ahí sí, en cualquier sitio, que no tenía valor ninguno ni nada, tiene un cierto grado de acidez y a la vez es bactericida. Con lo cual ella lo mete en la cerveza. ¿Y qué ocurre? Evidentemente, claro, le da ese sabor que todos conocemos a la cerveza, ese puntito ácido que tiene, Amargo. o amargo, más bien, sí, perdona, y por otro lado tiene la característica de eso, de que le quita ese gran problema. Con lo cual, ¿por qué se cree? Claro, ella hace su receta y en nada se extiende por toda Europa. ¿Por qué? Bueno, por una razón muy sencilla. Los monjes normalmente hacían cerveza, porque en la época de ayuno comer no comían, pero no os digo lo que bebían. Claro, eso tenía un inconveniente, agarraban unas diarreas demenciales, con lo cual muchas veces no sabían si era por el ayuno o por qué, pero la mitad se iban al otro barrio, quiero decirlo, que se iban por la pata abajo, eso era otro tema. Con lo cual, claro, inmediatamente todos cogieron la técnica de Hildegard
para sus propias cervezas. Y así, hoy en día la cerveza que todos bebemos, se la debemos en realidad a ella. O sea, que si solo fuera por eso, hay que subirla a las altas. Ya es mi falta personal.